Ahora, resulta ser que, ¿qué pasa cuando un objeto siente múltiples fuerzas? Bueno, vamos a hablar de superposición de fuerzas. La superposición de fuerzas es simplemente suma de fuerzas. Es decir, si yo, este objeto, siente una fuerza hacia allá y una fuerza hacia allá, yo podría decir que la suma total que siente ese objeto sería F1 más F2. Vean que, o sea, de acuerdo a lo que vimos, la suma gráfica, vean que la suma gráfica daría esta, ¿cierto? Porque yo puedo, este vector 1, yo lo puedo trazar acá, entonces junto la primera cola con la última cabeza, entonces me daría esta flecha, que sería el vector resultante. La resultante, o sea, la suma de todas las fuerzas, se llama fuerza neta. Lo importante de esto es que vean, cualquier, cualquier, cualquier fuerza se puede sustituir por componentes. Vean que F1 y F2 son vectores. R tiene que ser otro vector. Es decir, la fuerza neta o la resultante siempre me tiene que dar una Rx en Y más una Ry en J, donde Rx es sumar la componente de X de 1 más la componente de X de 2. Y así con Y. Resulta ser que, al igual como hicimos con proyectiles, vamos a hacer un análisis por componentes. Es más conveniente. De acá lo poderoso de la superposición de fuerzas. Entonces, yo puedo considerar que la fuerza neta, la suma de fuerzas, es como si solo hubiera una única fuerza en un punto del cuerpo. Eso me resume toda la dinámica del cuerpo. De hecho, vamos a considerar los sistemas como un solo puntito y ya. Entonces, en lugar de trabajar con tres fuerzas diferentes, pues yo hago suma de fuerzas y la fuerza neta, netamente, eso es lo que está sintiendo el cuerpo. Entonces, solo estoy trabajando con una única fuerza neta. Entonces, resulta ser que es más conveniente trabajar en componentes antes que vectores. Por ejemplo, vean, yo tengo esta fuerza, F. Yo sé que yo puedo decir, ah, mira, mi vector F, Fx en Y, más Fy en J. Pero ¿qué puedes trabajar con esto de esta forma, toda la fuerza? Bueno, si yo aplico la vieja confiable, yo pongo, ojo, acá en Newton es fundamental poner un marco de referencia, que ustedes le digan al profesor o a sus lectores cómo están definiendo el plano cartesiano. Es decir, por ejemplo, acá yo estoy definiendo que Y positivo hacia arriba y X positivo hacia la derecha, como comúnmente se hace. Entonces vean que yo, vieja confiable, triángulo, rectángulo, a lo que es paralelo al eje X le llama fuerza en X, y a lo que es paralelo al eje Y, o sea, vertical, le llama fuerza en Y. Yo podría aplicar trigonometría y decir, ok, seno de zeta es igual al cateto opuesto lo bautizamos como fuerza en Y, entre la hipotenusa, que sería la magnitud de la fuerza. O sea, fuerza en Y es F por seno de zeta. Igual podríamos hacer lo mismo, coseno de zeta es igual a
adyacente y el adyacente se llama fuerza en X entre F. O sea, la fuerza en X es simplemente F por coseno de zeta. Entonces, ven, estamos descomponiendo esta fuerza como dos fuerzas separadas, una en X y una en Y. Resulta ser que hacer ese tipo de análisis simplifica mucho las cosas. Recuerden, y aquí viene un apunte importante. El marco de referencia se elige a conveniencia. Cuando hablo de marco de referencia, hablo del plano cartesiano. Mi recomendación es siempre elijan respecto a la tendencia de movimiento. Para dar un ejemplo, veamos el ejemplo típico, el plano inclinado.